Revelado, el increíble y sorprendente secreto de mi esposa que cambió todo al anunciar su embarazo. La vida de Javier había sido un constante ascenso en su carrera como abogado, un camino pavimentado por estudios en las mejores universidades y un esfuerzo inquebrantable por demostrar su valía. Sin embargo, en su interior una voz susurrante lo atormentaba. ¿Es esto realmente lo que deseas? Se sentía atrapado en un laberinto de expectativas sociales y familiares, anhelando un propósito más allá de los triunfos profesionales. Su esposa, María, era su ancla, su rayo de sol en un mundo donde el éxito se medía con frías cifras. Era su aniversario, y aunque compartían risas y recuerdos enamorados, una sensación de malestar crecía en el fondo de Javier. María, con su naturaleza vibrante, siempre había suavizado sus dudas, pero hoy algo en su mirada era diferente. Cuando finalmente reveló su embarazo, los ojos de Javier se abrieron en asombro. «No solo vamos a ser padres», dijo ella, su voz temblorosa, «sino que tú y yo tenemos que hablar sobre mi familia». La revelación dejó a Javier sin aliento. María provenía de un linaje de mujeres artistas, un legado oculto que nunca antes había mencionado. Su mente dio vueltas, recordando historias de mujeres que habían luchado por su lugar en un mundo que no les daba voz. Las palabras artista y madre parecían chocar en su cabeza, como dos mundos opuestos. ¿Cómo podía una mujer ser fuerte creativamente y también ser vista solo como madre? Se dio cuenta de que, a pesar de su éxito, había navegado por un mar de prejuicios y expectativas que a menudo le habían hecho dudar de sí mismo. El embrollo de emociones lo abrumó. Las expectativas de ser un buen padre se entrelazaron con la urgencia de proteger a María y su legado artístico. ¿Debería caer en la trampa de la sociedad y desestimar su sueño? Javier sintió la presión de todas esas voces en su cabeza, cada una con su propia idea de qué significaba ser un hombre y un padre. Su corazón y su mente luchaban entre el deseo de reconocer el talento de su esposa y la seguridad de su práctica legal. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Determinado, Javier se propuso ayudar a María a reclamar su herencia artística. Pero sus intentos fueron rechazados por figuras de autoridad en el mundo del arte. La rabia crecía en su interior al ver cómo a su esposa se le negaba la valía que realmente poseía. Sentía que cada rechazo la destrozaba un poco más, y Javier se preguntaba constantemente si era realmente capaz de cambiar esa narrativa. La imagen de su vida como abogado consolidado se empezaba a desmoronar ante su creciente urgencia por luchar por el legado que nunca debió ser silenciado. Mientras el día del parto se acercaba y la presión aumentaba, Javier sabía que la vida de su familia estaba a punto de verse alterada para siempre. Cada pulso de su corazón parecía gritar que debía enfrentar sus propios demonios. Y cuando su teléfono sonó inesperadamente, un viejo amigo suyo, uno que conocía sus inseguridades y dudas profesionales, llamó justo en el momento más crítico. ¿Qué noticia traería consigo esta vez? ¿Podría esta revelación cambiar no solo su futuro, sino el de María y el nuevo ser que estaban a punto de dar la bienvenida? Un remolino de ansiedad y esperanza lo envolvió mientras aguardaba la respuesta. La voz familiar de su amigo resonó a través del teléfono, una mezcla de entusiasmo y preocupación. Javier, hay algo que necesitas saber sobre el próximo gran evento de arte en la ciudad. Es tu oportunidad para ayudar a María. Siempre he creído que su talento tiene un camino que explorar.
dijo Gabriel, el amigo con quien había compartido tantas experiencias y desafíos. Cada palabra parecía un faro de esperanza, pero también un recordatorio de la creciente responsabilidad que sentía. Javier se sentó en el borde de la cama, la mente agitada. La existencia de un evento donde podía exponer el talento de María era un rayo de luz en medio de su tormenta personal. Sin embargo, su preparación para la paternidad comenzaba a consumirse en la inmediatez de este nuevo objetivo. ¿Cómo podía equilibrar las exigencias de su carrera con las necesidades de su hogar? A medida que la noche caía, Javier se encontró envuelto en una batalla interna. Decidió que debía hablar con María sobre la exposición. Aunque sabía que ella estaba ansiosa por ser madre, también debía haber una parte de ella que deseaba seguir explorando su vocación. Se acercaba a ella, sintiendo que cada paso hacia la sala de estar era pesado, como si estuviera aproximándose a un precipicio. Se calmó, preparándose para presentar la idea de Gabriel, y en el fondo de su mente, una chispa de determinación comenzaba a emerger. Al ingresar al espacio donde María estaba contemplando un cuadro inconcluso, la imagen era poderosa. El arte siempre había sido una extensión de su ser, una autodefinición que iba más allá de lo que la gente podía ver. Javier sintió en su pecho su deseo de ser el compañero que le permitiría brillar incluso en los momentos más oscuros. María, empezó con cautela, creo que hay una oportunidad en el evento de arte que podría ser perfecta para ti. Ella lo miró con una mezcla de expectativa y temor. Las manos manchadas de pintura le añadían un aire casi romántico a su vulnerabilidad. ¿Un evento? Javier, no estoy segura de que sea el momento adecuado con el bebé en camino, respondió, la inseguridad filtrándose en su voz. Pero tal vez sea justo lo que necesitas, insistió él, sintiendo la urgencia de empoderarla. No solo serías madre, sino también la artista que siempre has sido. Tienes algo que ofrecerle al mundo, algo que no debe ser olvidado en este nuevo capítulo. A través de la conversación, Javier sintió cómo sus propias dudas empezaron a disiparse. Reconocía que su ansiedad no solo provenía de la cuestión de ser padre, sino de permitir que María floreciera. Mientras discutían la posibilidad de la exposición, su epifanía se convertía en un objetivo, un rumbo que podría llevarlos a ambos hacia una nueva etapa en sus vidas. Sin embargo, la chispa de esperanza se vulneró nuevamente cuando la voz de Gabriel volvió a su mente, recordándole cómo incluso este simple intento de ayudar a María podría conllevar un rechazo por parte de la crítica de arte. La ambición de su esposa podría ser silenciada nuevamente, y eso era algo que no podía permitir. Al caer la noche, Javier miró por la ventana, contemplando la vida en la ciudad que nunca dejaba de moverse. ¿Y si no solo se trataba de defender el arte de María, sino de enfrentar también su propia carrera, sus decisiones y su identidad? La idea de soltar las riendas de su vida como abogado para convertirse en un defensor ferviente del talento de su esposa lo aterraba. A medida que evaluaba las tensiones en su alma, los sueños y las sombras que empañaban sus visiones de futuro parecían entrelazarse. Ahí, en medio de la incertidumbre, Javier supo que debía tomar una decisión crucial: avanzar con la exposición y arriesgarlo todo, o refugiarse en la comodidad de lo conocido. Esa noche, mientras el silencio abría un espacio considerable en su corazón, Javier tomó una resolución casi insostenible. La historia de ellos estaba a punto de cambiar nuevamente, y si había algo que había aprendido en su trayectoria profesional, era que cada desafío podía ser una oportunidad disfrazada. Pero antes de que pudiera formular sus planes, sonó nuevamente el teléfono, un mensaje en un correo electrónico. Era de su jefe. Lo abrió, y lo que vio hizo que su estómago se hundiera. ¿Podría esto traer más complicaciones? ¿Sería el momento de enfrentar los dos mundos que siempre había separado en su mente, o terminaría por derrumbar todo lo que había construido? Sin tiempo para dudar, Javier respiró hondo. El próximo paso sería decisivo.
Javier tambaleó en su silla mientras la pantalla de su computadora iluminaba su rostro con un brillo tenue pero perturbador. La noticia que contenía el correo electrónico, escrita con una frialdad que le resultó inquietante, anunciaba una reunión de emergencia en la oficina al día siguiente. La necesidad apremiante de rendir cuentas y la inminente llegada de su hijo parecían estar entrelazadas como dos caminos que se cruzaban en un mismo. Terreno incierto. Mientras su mente daba vueltas alrededor de posibles soluciones, la presión crecía. Había pasado años construyendo su carrera como abogado, una edificación que se había cimentado en la dedicación y el sacrificio. Sin embargo, en los meses recientes, esa estructura parecía tambalearse ante la perspectiva de ser padre. Ahora, con el teléfono zumbando en su bolsillo y el mundo de su esposa pintado con colores vibrantes, la inevitable crisis se sentía cada vez más presente. Decidido a encontrar una respuesta, Javier se armó de valor y buscó a María en el taller. Ella estaba absorta en su arte, sumergida en la creación de una obra que respiraba su esencia, un reflejo de su alma. Ese momento de conexión con la creatividad era algo que Javier no podía permitir que se desvaneciera. Su deber no solo era ser un padre, sino también el principal promotor de la pasión que había guiado a María en su propio viaje como artista. Convencido de que este era un desafío compartido, Javier se acercó a ella, sintiendo en cada paso el peso de la responsabilidad que había asumido. «María, necesitamos hablar sobre lo que viene», dijo, su voz apenas saliendo como un susurro aplastado por la presión que sentía. «¿Otra vez sobre la exposición? Ya te dije que no puedo con todo esto ahora», respondió ella, sin apartar la mirada de su obra. «No es solo sobre la exposición», insistió. «Se trata también de nosotros, de qué tipo de padres queremos ser, si estamos dispuestos a arriesgarnos a encontrar el equilibrio entre las expectativas y nuestros sueños». Mientras hablaba, Javier se dio cuenta de la fuerza de su propia voz. Había algo catártico en expresar su deseo de empoderar a su esposa, de asegurar que no se perdiera en el caos que traería la maternidad. Pero al mismo tiempo se cuestionaba si estaba siendo egoísta. ¿Era realmente el momento adecuado para que María se expusiera nuevamente al juicio de críticos y espectadores? ¿O era solo su anhelo el que hablaba por él? Las manos de María temblaron ligeramente al dejar el pincel sobre la mesa, su mirada fija en el lienzo vacío que simbolizaba tantas cosas. Hubo un instante de silencio, una pausa en la que ambos parecieron reflexionar sobre la lucha que llevaban dentro. Javier deseaba con fervor que ella viera su valor y su intención, pero también sabía cuán frágil podía ser esa chispa de ambición. «Quizás», comenzó ella, y las palabras se desvanecieron mientras la incertidumbre dominaba la sala. «Quizás sea importante para mí, pero tengo miedo de que no pueda manejarlo todo». En ese momento, Javier comprendió que su papel no solo era el de un esposo, sino también el de un compañero dispuesto a explorar la vulnerabilidad. Entonces, enfoquémonos en descubrir cómo podemos integrar ambas cosas. Ser padres no significa renunciar a lo que somos por dentro. Se miraron y por primera vez las preocupaciones comenzaron a producirse en una extensión de posibilidades. Javier se vio a sí mismo confrontando no solo la incertidumbre sobre el futuro de su familia, sino también la necesidad personal de redefinir su lugar en el mundo. ¿Podía realmente cargar con dos identidades y a su vez permitir que María floreciera? A medida que sus mentes se llenaban de ideas, Javier recordó la mirada preocupada en el rostro de su jefe, el correo inminente que había recibido. La advertencia se convirtió en un eco constante en su mente. Si él tomaba el riesgo de apoyar a María en su exposición, podría perder lo que había labrado con tanto esfuerzo. Al caer la noche, Javier quedó atrapado entre estos dos mundos. La presión de ser el esposo ideal y el abogado exitoso comenzaba a ser abrumadora. Saber que cada paso que diera hacia uno de estos objetivos podría alejarlo del otro lo mantenía en un estado de tensión constante.
¿Cómo podía equilibrar los sueños de ambos y al mismo tiempo preservar su propia ambición y deseos? Sin embargo, mientras el silencio de la noche envolvía su hogar, Javier se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo externo, sino que se encontraba intrínsecamente en su propia determinación y voluntad. La pregunta que resonaba en su mente era clara: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para ser un verdadero defensor del arte, de su pareja y de sí mismo? Y justo cuando pensó que había comenzado a descifrar su ruta, una notificación en su teléfono interrumpió su cadena de pensamientos. Era un nuevo correo, esta vez de un crítico influyente, admirador fervoroso de la obra de María, pero con una solicitud y un comentario que podría cambiarlo todo. Javier casi no podía respirar mientras leía cómo este contacto podría ser tanto una oportunidad como una amenaza. ¿Era el momento de actuar o el de replantearse todo? La incertidumbre lo consumía nuevamente. Javier se quedó paralizado frente a la pantalla de su teléfono, su dedo tembloroso sobre la notificación. El mensaje contenía un ruego del crítico, una invitación a un montaje privado de la obra de María, un evento que podría catapultar su carrera artística. Pero también incluía un ultimátum: o se dedicaba plenamente a este proyecto o el sueño se desvanecería en la nebulosa del olvido. La sensación de pánico reverberó por su cuerpo. Era un momento decisivo. En su mente, cada elemento de su vida chocaba entre sí: la demanda laboral, la llegada inminente de su hijo y la necesidad de apoyar los sueños de María estaban entrelazados en una red de expectativas. La promesa de un futuro resplandeciente para ella versus el riesgo de poner en peligro su propia carrera. Javier sintió la presión, como si una maquinaria implacable girara alrededor de su alma. Si no actúa ahora, ¿cuántas oportunidades más se perderán?, se preguntó, enfrentando su propia inercia. Todo lo que había buscado en su vida profesional estaba en juego, pero el reconocimiento de sus propios deseos, de su valor personal, comenzaba a emerger. Decidió no dejar escapar esa oportunidad, no solo para María, sino como una afirmación de quién era él mismo. Sin embargo, debía ser honesto en su enfoque. Hablar con María se convirtió en su prioridad. Se adentró en el taller nuevamente, sintiendo una mezcla de esperanza y ansiedad. Necesitaba transmitirle lo que había descubierto, las profundidades a las que su arte podría llegar, la posibilidad de crecer juntos en esta tempestad. Pero en su mente, los miedos danzaban como sombras, interrogándolo. ¿Y si el regreso de su ambición la aplastaba bajo sus propios temores? María, comenzó, la voz resonando con un firme propósito. He recibido un correo muy importante. Un crítico quiere ver tu trabajo y creo que deberías aceptar. Ella lo miró, una mezcla de asombro y recelo en sus ojos. Ahora, con todo lo que estamos esperando, no sé si eso es lo que necesito, no puedo manejarlo. Pero aquí es donde estamos fallando. Lo que necesitamos no es solo vivir este momento, necesitamos llevar nuestras pasiones adelante. Este no es un obstáculo, es una oportunidad. Juntos podemos encontrar la manera de hacerlo posible, insistió Javier, sintiendo que sus palabras empezaban a resonar en ella. El dilema ante ellos era tangible: cómo balancear la inminente llegada de su bebé con las aspiraciones de ambos. La idea de la exposición de María podría convertirles en padres que no solo sobrevivían, sino que prosperaban. ¿No era eso lo que deseaban? ¿Ser modelos a seguir para su hijo? ¿Cómo encontrar el equilibrio en la vida? ¿Puedes comprometerte a apoyarme? Todo lo que he construido bien puede desmoronarse si no soy capaz de encontrar el enfoque correcto. Sé que tengo talentos que explorar, pero me aterra no ser suficiente, confesó María, su voz entrecortada. Como tú has sido mi soporte en cada paso de mi carrera, quiero ser el tuyo. Prometamos ser veraces entre nosotros sobre nuestras propias necesidades, afirmó Javier, sintiendo cómo la vulnerabilidad los unía. En ese momento hizo una profunda reflexión sobre la imagen que había hecho de sí mismo como un abogado o esposo ideal.
La vida no se trataba de dualidades, sino de encontrar nuevas formas de ser. Las metas que había creído inmutables comenzaban a desdibujarse, reemplazadas por una batalla de redescubrimiento. Todo lo que suponía que debía ser ahora estaba diluyéndose en un mar de posibilidades. Mientras discutían cómo podrían recalibrar sus vidas, Javier notó que el latido de su propia urgencia se intensificaba. ¿Podría él mismo adaptarse a las exigencias que la vida les estaba imponiendo, como artista y como padre? La pregunta abrió nuevas puertas. La lucha por equilibrar sus ambiciones personales y profesionales asumía una forma tangible y emergente. A medida que la conversación avanzaba, una nueva notificación apareció en el teléfono de Javier. Era un recordatorio. La reunión de emergencia en la oficina no podía esperar. La presión chocó nuevamente con sus esperanzas, y en su interior el conflicto barrenaba ferozmente. Tendría que decidir si era momento de enfrentarse a esa demanda de su jefe o enfocarse en la oportunidad que podría cambiar el rumbo de Mariana y su propia vida. Mientras Javier percibía el límite, con un hilo de determinación en su pecho, ese giro de acontecimientos abría un abismo aún más profundo. ¿Podía realmente llevar la carga de sus responsabilidades mientras el mundo hasta ese momento se había puesto patas arriba? La incertidumbre comenzó a arder en su interior, y con ella una certeza emergía. Para encontrar el éxito, los riesgos que había evitado tendrían que ser enfrentados. Javier sintió que el trasfondo de su vida, entrelazado con el arte y la paternidad, ahora exigía su máxima atención. Y justo antes de dar el siguiente paso, los ecos del pasado y las promesas del futuro resonaron en su mente. ¿Cuál sería su elección final? El reloj seguía avanzando implacable, presionando por una resolución inminente. Javier levantó la vista del teléfono, sintiendo que el peso de la inminente reunión caía sobre él como una sombra aplastante. Las imágenes de su elegante oficina, donde pasaba la mayor parte del tiempo, se mezclaban con el cálido y despreocupado ambiente del taller de María, donde la vida brotaba en cada rincón. Era como si dos mundos estuviesen colisionando, y en medio de esa energía, él se encontraba en un punto de quiebre. Decidió dar un paso hacia el futuro que anhelaba. No puedo dejar que el miedo me paralice, se dijo. La idea de ser un ejemplo para su hijo empezó a reverberar en su mente. ¿Qué quería realmente mostrarle? ¿Un padre que se resignaba a un camino seguro o uno que se atrevía a enfrentar sus miedos y perseguir sus sueños? Su determinación fue creciendo, desde la raíz de su ser hasta la superficie. Dejó el taller y se encaminó hacia la oficina. Pero a medida que avanzaba, una inquietud persistente comenzó a consumirlo. La reunión no sería solo un encuentro laboral. Para él, significaba enfrentarse a una parte de sí mismo que había mantenido oculta bajo la imagen de un abogado ejemplar. ¿Estaba dispuesto a jugar por los dos frentes? La incertidumbre se convirtió en un llamado urgente. Era el momento de desafiar su propio talento, de reivindicar el artista que siempre había sido. Cuando entró en la sala de conferencias, todos los rostros se alzaron hacia él. La tensa atmósfera estaba cargada de expectativas. Javier se sentó y el silencio se adueñó del espacio. Aún así, en su interior un fuego ardía. Mientras sus colegas empezaban a hablar, él no podía dejar de pensar en las palabras de María, en su fragilidad y su anhelo por volar. Todo lo que había compartido con ella lo empujó a cuestionar cada palabra que iba a pronunciar. A medida que la reunión avanzaba, Javier comenzó a sentir la chispa de su creatividad despertar. Uno de sus compañeros planteó un proyecto que podría ser revolucionario para su firma, y con una voz que resonaba con pasión, Javier se atrevió a compartir una idea que había estado incubando en su mente. Se trataba de combinar su experiencia legal con su amor por las artes. ¿Y si utilizamos el drama y la narrativa para mejorar nuestras presentaciones en juicio?, propuso. La emoción puede ser un medio tan poderoso para convencer como los hechos fríos. El murmullo en la sala se detuvo de golpe. Algunos se mostraban escépticos, otros intrigados. A pesar de la variedad de reacciones, Javier sintió que había cruzado una barrera interna.
Su voz, antes temerosa, se transformó en un claro llamado hacia su propia verdad. Hizo conexiones entre el arte de persuadir y el arte en sí mismo, y vio cómo su mundo profesional empezaba a fusionarse con su búsqueda personal. Al final de la reunión, varios colegas se acercaron a él, no solo para felicitarlo, sino para preguntarle más sobre sus ideas. Se sintió inmensamente satisfecho. Esa era la conexión que necesitaba, un primer paso hacia la validez de sus aspiraciones artísticas. Sin embargo, el eco de la reunión seguía en su mente. Había abierto un camino, sí, pero aún le quedaba enfrentarse a su propio corazón. Salió del edificio, el aire fresco acariciando su rostro. Al mirar el horizonte, se dio cuenta de que, aunque había dado un paso significativo en su carrera, las emociones en su vida personal seguían latentes. Había un desafío inminente que lo esperaba en casa, un niño próximo a nacer que también significaba un cambio profundo y una nueva responsabilidad. Al llegar al hogar, encontró a María en el taller, ensimismada en su trabajo. La escena lo conmovió estremecedoramente. Ella representaba todo lo que Javier había anhelado. Pero, mientras la observaba, se dio cuenta de que estaban en la misma búsqueda. Ambos luchaban por dar forma a sus sueños en un mundo que parecía empujarles hacia el conformismo. María, empezó, sintiéndose el pulso de la sinceridad. Hemos llegado a un punto en el que necesitamos discutir no solo nuestras metas, sino nuestros temores. Quiero saber cuáles son tus verdaderas aspiraciones, lo que sientes que necesitas para seguir adelante en este camino. La mirada de María se encendió con la inquietud del momento. Javier sintió cómo la atmósfera se volvía intensa, como si cada palabra que intercambiaban tejiera un nuevo destino. En su interior, un nuevo nudo de ansiedad se frustraba por revelarse. La incertidumbre se puso sobre la mesa como un intrincado puzzle. ¿Estaba listo para escuchar lo que ella tenía que decir? El hecho de que podía desvelarse un secreto, uno que podría cambiar el rumbo de sus vidas en un instante, pesaba en el aire. Mientras se preparaba para una posible revelación, la pregunta continuaba resonando en su mente. ¿Iba a ser suficiente para enfrentar lo que viniera, junto a ella? Mientras María se giraba hacia Javier, sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y miedo. Era evidente que la pregunta había impactado, creando una onda expansiva en ambos. El silencio en el taller, usualmente lleno de risas y creatividad, parecía ahora ser un espacio de espera, un abismo, que cada uno estaba a punto de cruzar. Javier sintió un torbellino de emociones. En su mente, cada segundo se alargaba. La presión de lo que podría suceder lo llevó a un punto de introspección rápida. Había expuesto su vulnerabilidad deseando entender a María, y ahora se enfrentaba a la posibilidad de que su propia búsqueda de autenticidad pudiera dar un giro drástico. ¿Estaba realmente preparado para el impacto de lo que ella pudiese compartir? Javier, comenzó María, su voz resonando con la fragilidad que a él le estremecía. He estado lidiando con un sentimiento que no sabía cómo expresar. Este embarazo es un sueño, sí, pero también una fuente de dudas. He dejado de pintar, he dejado de soñar, y no sé si podré volver a hacerlo. Las palabras de María cayeron pesadas, como un eco que reverberaba en su corazón. Javier, en ese momento, comprendió la magnitud de su situación. Estaban ambos en el mismo barco, navegando por aguas inciertas. La chispa que había sentido durante su reunión se apagó brevemente mientras la revelación de María lo golpeaba. Ella no solo temía ser madre, sino que temía perderse a sí misma en el proceso. Me imagino el miedo que sientes, respondió Javier, su voz ahora más suave pero firme en su intención. ¿Pero no crees que hay una forma de ser madre y a la vez seguir siendo la artista que eres? Eligiendo un camino que integre ambas partes, podrías enseñarle a nuestro hijo a volar, como tú siempre has querido. La expresión de María se transformó.
Había luces que destellaban en sus ojos mientras contemplaba la posibilidad de fusionar sus pasiones con la nueva vida que llevaban dentro. Esta conversación ya no era solo una búsqueda, sino un viaje compartido. Javier sintió cómo su mente comenzaba a ebullición de ideas y proyectos que podría sugerirle. ¿Y si organizamos una exposición? Tal vez podríamos mezclar nuestras carreras, sugirió. Tu arte podría inspirar a otros, y yo usaré lo que he aprendido en mi profesión para ayudar a que se entienda la importancia de la creatividad en la vida diaria. Así, nuestro hijo crecería viendo a sus padres ser quienes realmente son. La idea flotó entre ellos, una nueva posibilidad que comenzaba a convertirse en un refugio. Justo ahí, ante la mirada ansiosa pero esperanzada de María, Javier sintió que había encontrado un nuevo enfoque para su propia vida. No solo se trataba de ser un abogado, también podría embarcarse en una nueva fase como colaborador en el arte, como un compañero activo de las ambiciones de María. Pero a medida que la idea empezaba a tomar forma, una sensación inquietante lo abrumó. ¿Estaría realmente preparado para enfrentar la presión de ser el sostén de los sueños de ambos? Esto nos llevará tiempo y esfuerzo, y podría salir mal. También hay riesgos, confesó Javier con sinceridad. Pero si no lo hacemos ahora, no habrá un momento mejor. Ambos se encontraban en una deliberación inevitable. Luis, el niño que pronto llegaría, se convertiría en el símbolo de esa nueva etapa, marcando un cambio en sus dinámicas. Una victoria, pero también un dilema a resolver. ¿Qué riesgos estaban dispuestos a afrontar por sus sueños? Mientras se miraban el uno al otro, Javier sintió que era el momento de un nuevo paso hacia adelante. La vida podría ser un lienzo en blanco, pero la duda inicial seguía persistiendo. Había un abismo personal que necesitaba cruzar si realmente deseaba convertirse en la mejor versión de sí mismo. María, interrumpió Javier antes de que ella pudiera responder, ¿podemos prometer no perder de vista nuestros sueños incluso mientras le damos la bienvenida a esta nueva vida? La pregunta flotó en el aire, quedando suspendida entre las paredes del taller, mientras sentía que su propio futuro volvía a cambiar radicalmente. Con el eco de sus palabras resonando en sus mentes y corazones, la respuesta de María podría definir sus caminos hacia adelante. Pero el verdadero desafío ya no se trataba solo de sus aspiraciones individuales, sino de cómo equilibrar sus deseos en un mundo donde el riesgo también representaba una oportunidad. Aquel momento decisivo podría ser el inicio de una revolución, no solo en sus vidas, sino en la dirección que tomaran juntos. Sin embargo, la incertidumbre aún pesaba. El destino de sus sueños estaba por verse, y el tiempo cada vez parecía más un enemigo. ¿Qué decisión tomarían ahora, juntos, frente a un futuro que prometía ser tan desafiante como extraordinario? Javier observó a María, quien tras la fuerza de su pregunta se había sumido en un silencio introspectivo. Sus ojos parecían procesar no solo la propuesta de una exposición junta, sino el peso de un futuro lleno de posibilidades y obstáculos. La visión que él había planteado ahora parecía convertirse en un faro de esperanza, pero también en una carga emocional que requería carga y sustentación. En ese instante sintió que la conversación se tornaba no solo hacia el arte y la paternidad, sino que revelaba la esencia de sus relaciones y el camino que deseaban recorrer juntos. La vida profesional de Javier como abogado había sido un campo fértil para su crecimiento, pero también una prisión a la que se había condenado por su propia falta de arriesgarse a explorar lo que realmente deseaba. Ahora, frente a la incertidumbre que María le generaba, ese deseo de autenticidad florecía, empujándolo a confrontar sus propios límites. ¿Y si buscamos un espacio para que tú puedas seguir trabajando mientras yo me encargo de algunas de las tareas del día a día? Estoy dispuesto a organizar mi tiempo para que tú tengas el tuyo, propuso, sintiendo la urgencia de actuar sobre sus propias vulnerabilidades. María lo miró, una chispa de gratitud en sus ojos.
Esa pequeña idea de la exposición creció en el interior de Javier, revelando otro aspecto de sí mismo que había permanecido oculto. La combinación de sus destrezas, un abogado que sabía maximizar oportunidades y un artista capaz de transitar emociones complejas, comenzaba a tomar forma como un poderoso dúo creativo. Podríamos incluso crear un proyecto de arte que represente el viaje de la maternidad, mezclando mis dibujos con tus escritos sobre la experiencia, sugirió María, sus palabras ahora cargadas de energía. La posibilidad de unirse en algo tan significativo trastocó la percepción de lo que podrían ser. Sin embargo, Javier, aún sintiendo la presión del compromiso, se cuestionó. ¿Sería capaz de sostener esa visión sin perder su esencia profesional? Había ajustado su vida en torno a las expectativas de su carrera, pero ahora debía aprender a integrarlas con su pasión por el arte y la vocación de ser padre. Mientras daban forma a su nuevo plan, Javier se percató de algo más profundo. No solo se trataba de ser un compañero de trabajo para María, sino también de convertirse en un co-creador de su futuro, donde cada uno pudiera reflejar sus aspiraciones. Este cambio de perspectiva se convirtió en un catalizador para Javier, conduciéndolo a reevaluar su propio equilibrio entre sus deseos personales y profesionales. ¿Podría realmente ser el soporte que María necesitaba mientras simultáneamente alimentaba su propio fuego creativo? La presión aumentaba a medida que se acercaba la fecha de la exposición, y con cada paso Javier sentía el aliento de sus propias dudas. Se preguntaba si podría manejar la crítica que podría llegar con su rol visible en esta nueva faceta de la vida. Reconocer sus temores fue un proceso revelador. Todavía luchaba con las sombras de inseguridades pasadas, pero cada día que pasaba junto a María lo empujaba a enfrentar sus propios fantasmas. Las noches se volvieron horas de planificación, en las que juntos bocetaron ideas y artículos de promoción. Javier empezó a sentir algo que no había experimentado en mucho tiempo: la emoción de crear. Esa chispa llenó el vacío que había dejado la rutina en su trabajo, y lo que era un dilema personal se transformó en un dilema constructivo, uno que le permitía examinar cómo podía sumarse a la narrativa de su vida. Sin embargo, en el fondo de su mente, la sombra de la duda persistía. ¿Sería suficiente su trabajo en la exposición para sostener la creatividad de María y su propio perfil profesional? Cada decisión que tomaban parecía interrelacionarse más. Cada elección se transformaba en una reflexión sobre lo que cada uno valoraba. Era un juego de ajedrez emocional. Una semana antes de la exposición programada, se produjo un quiebre. Javier, abrumado, se preguntó si realmente estaba listo para enfrentar el escenario y, al mismo tiempo, estar allí para María y Luis. Y en ese momento, cuando la presión comenzó a desbordarse, recibió una llamada inesperada que podría cambiarlo todo. El sonido del teléfono resonó en la habitación, y Javier sintió cómo su corazón se aceleraba. La voz al otro lado podría representar una oportunidad o un obstáculo imprevisto. Sin saber qué iba a surgir, solo podía pensar que todo lo que había planeado estaba a punto de desmoronarse o de elevarse a nuevas alturas. No puedo seguir adelante sin tener claro lo que realmente quiero. ¿Cuál es el mayor riesgo que debo tomar ahora? La pregunta resonó en su mente mientras miraba a María, quien confiaba en él, esperando su respuesta. Y así, el nuevo capítulo de su viaje estaba por comenzar, lleno de decisiones y desafíos que pondrían a prueba no solo su relación, sino también la esencia misma de quienes eran como individuos. Javier respiró hondo antes de descolgar el teléfono. La voz en el otro lado pertenecía a Jorge, un antiguo colega de la facultad que había triunfado en el mundo empresarial. Su tono era entusiasta, pero Javier sentía el peso del desafío que se avecinaba. Jorge le ofrecía una colaboración en un nuevo proyecto legal, un proyecto que prometía prestigio y potencial económico. «Estoy ocupadísimo con la exposición y mis responsabilidades familiares, Jorge», replicó Javier, intentando mantener la calma.
Pero en su interior, la lucha entre la gratificación inmediata y la realización personal comenzaba a tomar forma. ¿Por qué ahora? Estos momentos son cruciales en mi vida profesional y personal. Jorge no lo entendió y su voz resonó con insistencia. Solo tienes que tomar esta oportunidad. Imagina los beneficios. La presión en la que lo sumergía era palpable. Sin embargo, en el fondo, Javier sabía que la decisión que tomara podría tener repercusiones que trascienden lo profesional. ¿Era el camino hacia el éxito que había estado buscando o una trampa que amenaza con desplazar sus verdaderas aspiraciones? Al colgar, una sensación de incertidumbre lo invadió. Miró a María, quien estaba absorta en el dibujo de un nuevo boceto. La forma en que sus cejas se fruncían al concentrarse era un recordatorio de las contribuciones que podían ofrecer como socios en el arte y en la vida. Javier se preguntó si era justo que se adentrara en una nueva aventura profesional sin considerar cómo su decisión impactaría en su futuro compartido. Una chispa de valor surcó su pecho. Recordó, sin embargo, que se había propuesto priorizar la autenticidad y la conexión. ¿Realmente quería ser un abogado que se sumergía en el trabajo y relegaba su creatividad a un segundo plano? ¿O podría ser un defensor genuino de sus valores al aceptar su papel como co-creador con María? ¿Qué piensas de la propuesta de Jorge?, preguntó María, notando su expresión pensive. El mero hecho de verbalizarlo lo empujó a enfrentarse a la realidad de su vacilación. No estoy seguro, me hablan de un gran proyecto, pero tengo miedo de que me consuma, que me aleje de lo que realmente importa, murmuró. Javier sintió que cada palabra era un ladrillo que construía un muro entre él y la vida que deseaba tener. ¿Y si utilizamos esa propuesta para reflexionar sobre lo que realmente queremos para nuestro futuro? Tal vez se podría integrar a tu rutina nueva con la exposición, sugirió María con un tono suave pero firme. Sus palabras resonaban en su mente. ¿Podría emitir una decisión que no solo lo beneficiara profesionalmente, sino también lo acercara a lo que había empezado a descubrir sobre sí mismo? Así que Javier decidió que iban a hablar de la propuesta en profundidad, no como una obligación, sino como parte de su proceso de adaptación. Esa noche, mientras trabajaban en sus bocetos, Javier compartió sus inquietudes. Hablar sobre su vida y su trabajo le dio claridad y, al mismo tiempo, lo unió más a María, una conexión que antes creía un desafío. Aunque el argumento de Jorge era persuasivo y había hasta momentos de tentación, el deseo de colaborar con María, de explorar el arte junto a ella y de ser un padre emocionalmente disponible para Luis fue lo que realmente priorizó. La claridad comenzó a tomar forma y, a medida que se lo decía a sí mismo, sintió que la presión que lo asediaba comenzaba a desvanecerse, pero no sin embarcarse en una última decisión. Al día siguiente, mientras tomaba su café matutino, tomó una hoja en blanco y delineó un plan. Se estableció como prioridad establecer límites claros, donde pudiera aceptar la oferta de Jorge sin dejar de nutrir su vida personal. Tendría que ser intencional y planificar su tiempo meticulosamente. Sin embargo, esa planificación lo llevó a una nueva revelación. El tiempo no solo se trataba de cómo organizar su día, sino de cómo utilizarlo para un crecimiento significativo. Esa mañana, el teléfono vibró. Era un mensaje de Jorge, intensificando la ansiedad que había dejado de lado. ¿Te decides por el proyecto? Necesito tu respuesta cuanto antes. Así, Javier se dio cuenta de que la fecha límite se acercaba, y con ello, su momento de verdad. El dilema era claro: ¿jugar a seguridad con Jorge o lanzarse a la aventura junto a María y la exposición? Mirando la ventana, Javier sintió que el futuro se delineaba ante él, lleno de posibilidades, si se permitía arriesgar. La urgencia lo empujaba a decidir, y una pulsión interna surgió en él. Tal vez no se trata de elegir un camino, puede que sea momento de forjar uno propio.
Esa idea lo sacudió. ¿Podría realmente encontrar un equilibrio donde no tuviera que elegir una sola vida, sino forjar ambas a través de riesgos y recompensas? Con el corazón en la garganta, se dispuso a responder a Jorge, pero antes de que pudiera presionar enviar, miró a María y sintió cómo su dirección comenzaba a clarificarse. El desafío de encontrar su voz y ser completamente vulnerable estaba a punto de comenzar, y la pregunta que lo acompañaba era: ¿cuánto estaba dispuesto a arriesgar para descubrirlo? Javier observó el destello de su teléfono mientras luchaba contra la inercia que lo mantenía pegado a la silla. De repente, aquel pequeño aparato se había convertido en el símbolo de su indecisión. La oportunidad que Jorge le ofrecía era tentadora, una forma segura de avanzar, pero también había un eco vital que le recordaba que había algo más en juego. Al abrumador deseo de complacer las expectativas ajenas, se unía la necesidad de encontrar su propio camino. Miró a María de reojo. Ella estaba inmersa en su trabajo, pero había un destello de creatividad en su expresión que iluminaba su mundo. Tanta pasión y dedicación en lo que hacía lo había inspirado a buscar su propio significado en la vida y en su carrera. Finalmente, tomó una decisión. Antes de enviar cualquier mensaje, debía unirse a María durante el día y escucharla sobre su propio viaje artístico. Podía ser una manera de clarificar su propia trayectoria, algo que nunca había considerado. Tal vez al compartir su visión del mundo con ella, podría descubrir la forma de armonizar ambos caminos, el de su vida profesional y el personal. Mientras ella dibujaba, Javier se sentó a su lado, un gesto pequeño pero significativo. ¿Qué te inspira en el arte?, le preguntó, buscando un hilo de conversación que lo uniera a su mundo. María sonrió al escuchar su pregunta. Todo está interconectado, Javier. La vida, las experiencias, los sentimientos. Cada trazo cuenta una historia. La emoción que sientes por tu trabajo puede influir en la manera en que ves el arte. No lo hagas solo por los demás. Debes buscar tu voz, tu propósito. Sus palabras lo golpearon como una ola. Si había algo que realmente lo había estado frenando, era la necesidad de agradar a otros. Comenzó a preguntarse cuánto tiempo había pasado ignorando su verdadero deseo. Quizás había llegado el momento de soltar lo que le ataba, la necesidad de ser un abogado exitoso a expensas de su arte y de ser el padre que aspiraba a ser. La tarde avanzó y un impulso renovado se apoderó de Javier. Se sentía fuertemente impulsado a rediseñar su respuesta a Jorge. Era innegable que su carrera profesional merecía atención, pero esa no era la única dimensión de su vida. Era imperativo que esa dimensión coexistiera con su papel como esposo y padre. Voy a aceptar el proyecto con Jorge, pero mis condiciones serán claras, pensó. Sería un compromiso que lo empujaría hacia adelante sin perder de vista la parte de él que ama la creatividad. Y así, Javier comenzó a escribir su respuesta. Mientras estructuraba sus palabras, sus pensamientos se clarificaron. La vida no se trataba de elegir un único camino, sino de crear uno que fusionara su pasión, sus aspiraciones y su rol familiar. Cada día se sucedía como una oportunidad y estaba decidido a aprovecharla. Su respuesta fue directa y honesta. Al aceptar la oportunidad de Jorge, lo hizo desde un lugar de claridad, asegurándose de establecer límites que le permitan seguir apoyando a María en su exposición y disfrutar del crecimiento personal que tanto anhelaba. Javier apretó el botón de enviar, sintiendo que algo había cambiado en su interior. La presión que había sentido días atrás había desaparecido, reemplazada por una sensación de control y propósito. Sin embargo, en medio de su alegría, una pregunta seguía latente en su mente. ¿Este camino realmente lo llevaría a donde deseaba estar o lo haría perderse? En el proceso, a medida que los días avanzaban y se acercaba a la fecha de la exposición, nuevas tensiones emergían en su vida. Un mensaje desconocido llegó a su teléfono. Sin pensarlo mucho, abrió el mensaje. La vida estaba a punto de lanzarle un nuevo desafío, que ni ya habían anticipado, algo que podría poner a prueba todos sus nuevos límites. Javier sintió cómo el corazón le latía con fuerza mientras leía el mensaje en su teléfono. Era de un crítico de arte reconocido, ofreciendo una oportunidad para una revisión anticipada de la exposición de María.
Esa invitación venía cargada de expectativas, atisbos de reconocimiento y la posibilidad de catapultar la carrera de su esposa a nuevas alturas, pero también traía consigo una carga de presión que lo hacía temeroso de las repercusiones. Era el momento decisivo. Aquel mensaje no era solo una invitación, era una confirmación de todo lo que habían estado construyendo juntos. Sin embargo, Javier comenzó a dudar. ¿Cómo se sentiría María al enfrentar las miradas de expertos en un momento donde el miedo a fallar se cernía sobre ella? Si antes había luchado por integrarse en su nueva vida como madre y artista, ahora se le presentaba una prueba crucial en un entorno que para ella podía ser intimidante. La imagen de su esposa, admirablemente creativa pero profundamente vulnerable, aparecía en su mente. Se acercó a ella en el taller, donde estaba trabajando con fervor en su última obra, un reflejo emotivo de su viaje hasta entonces. Era el momento de hablar. María, tenemos que conversar sobre el mensaje que acabo de recibir. Es una invitación de un crítico importante para evaluar tu exposición. Ella giró su mirada hacia él, las expresiones de sorpresa y ansiedad danzando en su rostro. Ahora, con todo lo que está pasando, la inseguridad brotó rápidamente. Pero Javier estaba decidido a no dejar que el miedo dominara. Cuando salgamos de esta conversación, quiero que sepas que esto podría ser un paso monumental para tu carrera, pero también entiendo cómo puedes sentirte abrumada. Fue entonces que una idea resplandeció en su mente. ¿Y si hacemos algo diferente? En lugar de enfrentarla sola, te apoyaré. Podemos preparar un ensayo, practicar las posibles preguntas y respuestas, tanto tú como yo. Quiero que sepas que estoy aquí para asegurarte que todo lo que somos está respaldado por el amor, la creatividad y autenticidad. La incertidumbre en sus ojos se transformó en curiosidad y algo como el destello de un antiguo fuego. ¿Sería posible que con ese apoyo fenomenal pudieran enfrentar la situación juntos? Javier podía ver cómo la seguridad comenzaba a tomar espacio en medio de sus ansiedades, y eso lo llenó de confianza. Decidiendo actuar sobre la idea, Javier organizó una serie de ensayos previos a la exposición. Con cada sesión, María comenzó a encontrar su voz y expresión genuina, dejando atrás el peso de las expectativas ajenas. La energía volvía a fluir entre ellos, como en los días en que comenzaban a soñar juntos. Javier sintió cómo sus propios temores se disipaban, y esa conexión se convirtió en el motor que alimentaba su deseo de ser el respaldo que había prometido. Llegó el día de la exposición. El lugar estaba iluminado con obra creativa y crítica, un espacio donde el talento de María corría paralelo al amor que Javier había apoyado. En el aire, la incertidumbre se sentía palpable, pero también había un aire electrizante de entusiasmo. Mientras se preparaban para la llegada de los críticos, Javier tomó un momento para reflexionar. Por primera vez, comprendía que unirse en el camino de la paternidad y el apoyo mutuo no solo había enriquecido su propia vida, sino que había redescubierto su propósito. No solo estaba apoyando a su esposa, además estaba construyendo un camino que les permitiría prosperar a ambos como artistas y padres. La apertura de la exposición fue un éxito. Cuando el crítico de arte se acercó, la seguridad de María brillaba como el marfil fresco de sus obras. La forma en que habló sobre su trabajo impresionó a todos. Javier pudo ver la metamorfosis en su esposa, una artista en su máxima expresión, y la magia de ser parte de ese viaje les otorgó una satisfacción indescriptible. Tras la exhibición y con el reconocimiento que María había recibido, se dieron cuenta de que habían superado juntos algo más allá del evento. Habían demostrado que los sueños podían coexistir y que el amor podía ser el motor para lograrlo plénamente. Mientras caminaban hacia su hogar, hombro con hombro, Javier pensó en lo que había aprendido. En vez de ponerte límites personales o profesionales, arriesgarte a descubrir la autenticidad de cada momento crea un camino hacia la realización. Había encontrado su voz, no solo como abogado, sino como un colaborador y compañero devoto en el viaje de su vida. De pie en su hogar, frente a un futuro brillante, Javier sintió una profunda gratitud por todos los pasos que habían dado juntos.
Había transformado la presión en un viaje creativo, donde el verdadero éxito se medía en su capacidad de ser un hombre que sostiene tanto su pasión como las de su esposa. Y mientras la noche cerraba sobre ellos, reconociendo el viaje que habían compartido y los desafíos que aún enfrentarían, Javier se prometió a sí mismo nunca mirar atrás. Había destinado su vida no solo a ser un buen profesional, sino a ser un ser humano pleno, donde la satisfacción individual y el apoyo mutuo eran caminos colindantes en el viaje que habían decidido recorrer juntos. La historia de su amor y de sus talentos era, al fin, una bella sinfonía en armonía. Ahora, queridos seguidores, si han disfrutado de este viaje de transformación y superación personal, necesitan suscribirse ahora al canal. Este es el momento de mostrar su apoyo para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Déjanos un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar con el alcance. Queremos escuchar sus reacciones y comentarios. Teorías sobre este final, así que comenten abajo. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. ¡Vamos! Hagamos que esta comunidad siga creciendo.